Hola, enviamos un saludo muy especial a la gente de Pasto, Medellín, Cúcuta, Leticia, Bogotá, Manizales y Bucaramanga, invitándolos a asistir al concierto del Cuarteto Colombiano como parte de la temporada nacional de conciertos Banco de la República 2018. Vamos a iniciar con esta charla previa del Cuarteto Colombiano, iniciando con una pregunta muy básica y es ¿de qué se trata el concierto? Va a estar a cargo de un ensamble colombiano que toca en un formato que digamos no está estandarizado, pero que vamos a llamarlo Cuarteto de Cuerdas Andinas Colombianas. Es una instrumentación tradicional propia de la llamada música andina colombiana, que en su inicio quizás estaba conformada por bandola, tiple y guitarra, y el ensamble que vamos a escuchar son 4 músicos, 2 bandolas, un tiple y una guitarra. Estos instrumentos que tocan y la música que tocan hace referencia a las músicas folclóricas o músicas populares de las 3 cordilleras de Colombia, abarcando un terreno muy extenso que va desde el suroccidente en el departamento de Nariño hasta el noroccidente en el departamento de Antioquia y en el nororiente con los departamentos, con los Santanderes. Entonces el ensamble que vamos a escuchar está conformado por 2 bandolas, que son bandolas andinas y que no deben confundirse con la bandola llanera, que son instrumentos diferentes, un tiple y una guitarra. El Cuarteto Colombiano, que es el ensamble del cual vamos a hablar o que vamos a escuchar, hace una apuesta o quizás una propuesta por traer al contexto colombiano y resignificar, o al menos esa es mi interpretación de lo que hacen, resignificar en el contexto colombiano un término que encuentra su origen en Europa, que es el cuarteto de cuerda o el cuarteto de cuerdas. El cuarteto de cuerda europeo está conformado por 2 violines, una viola y un violonchelo. En el caso del ensamble que vamos a escuchar, tenemos 2 bandolas, un tiple y una guitarra. El cuarteto de cuerda europeo es un formato instrumental representativo de las músicas académicas del viejo continente, a pesar de que los 3 instrumentos de la familia que lo conforman son de origen popular, pero actualmente el cuarteto de cuerda, y desde hace 2 o 3 siglos, el cuarteto de cuerda europeo es como una suerte de el mayor representante de la música de cámara académica del viejo continente. El cuarteto colombiano, por su parte, de este que estamos hablando, se sitúa algo así como en los intersticios de las músicas populares y las músicas académicas, en una frontera que no está muy definida, en una frontera que es porosa, quizás porque en su mayoría las músicas populares colombianas se han mantenido así, en contextos populares y que cumplen una función social más cercana a este tipo de contextos, a los contextos populares más que a los contextos académicos y eruditos. Y no son muchos, aunque sí los hay, los ejemplos de músicas tradicionales colombianas que se han venido estilizando y refinando a partir del contacto con técnicas de composición e interpretación propias de la educación musical en conservatorio y en las universidades, que encuentran su origen en la tradición europea. Y la música que va a interpretar el cuarteto colombiano es ejemplo de estos intersticios, o estas fronteras un poco porosas o no definidas, pues presentarán un repertorio que tiene un origen popular, aunque algunos de los compositores recogidos en el programa que se va a presentar en el concierto tuvieron una formación musical formal, es decir, académica y más cercana a la tradición europea, aunque pudieron también claramente estar expuestos a contextos populares y de ahí tomaron estas músicas, estos ritmos para refinarlas y estilizarlas un poco. Y el cuarteto colombiano presentará entonces un repertorio del siglo XX, o en su mayoría del siglo XX más bien, escrito para distintos instrumentos,
Entonces el cuarteto colombiano presentará en su concierto un repertorio que en su mayoría fue escrito en el siglo XX, aunque hay unas obras que también son más actuales del siglo XXI y de compositores que aún están vivos, y es un repertorio escrito para distintos instrumentos, no escrito específicamente para el formato que decidimos llamar cuarteto andino de cuerdas o cuarteto de cuerdas andinas colombianas. Y aunque está escrito para distintos instrumentos, corresponde a un momento de la historia en Colombia en el que la bandola andina y el tiple lograron una manera de construcción y afinación estandarizada, razón por la que los arreglos de la música que escucharemos están pensados en ese tipo de formato, aunque no todas las piezas que vamos a escuchar están escritas para estos, para la bandola o para el tiple. Ahora voy a hacer una serie de comparaciones que son quizás un poco atrevidas entre el cuarteto de cuerdas europeo y el cuarteto que decidí llamar cuarteto de cuerdas andinas colombianas. La aparición del cuarteto de cuerdas europeo, si lo situamos como en un contexto social, económico, político, es reflejo y consecuencia del surgimiento de diferentes clases sociales en Europa. Esto fue un proceso largo en el tiempo, de muchos siglos, que inició en el siglo XIV con el fin de la Edad Media y la entrada del Renacimiento. Este es un contexto en el que termina el feudalismo, crecen las ciudades, aparece la clase comerciante que terminaría consolidándose como burguesía y con capacidad adquisitiva, y que se sitúa en la pirámide social debajo de la realeza, la nobleza y la aristocracia. Un contexto en el que la iglesia empieza a perder protagonismo, un contexto en el que florece el humanismo, florecen las artes, las letras y las ciencias en manos ya no del clero, sino en manos del ciudadano. Un contexto en el que las ciudades se convierten en centros culturales en los que dentro de ese florecimiento de las artes es muy importante el florecimiento de la música, tanto de músicas populares como de músicas académicas. Y en este contexto que, repito, responde a un proceso largo o a un periodo largo en el tiempo de 4 siglos, aparece hacia mediados del siglo XVIII el cuarteto de cuerda europeo, cuando estaba cerrando el periodo musical conocido como barroco y estaba iniciando el siguiente, que sería conocido después como clasicismo. Haciendo estas comparaciones atrevidas, cuando hablamos del tipo de cuarteto que vamos a escuchar de música colombiana, en Colombia la historia es distinta a causa de la conquista y la colonia. Colombia fue parte del virreinato de la Nueva Granada desde 1717 hasta 1819. Las clases sociales estaban muchísimo más marcadas. Por ejemplo, los indígenas y los negros pertenecían a una capa social sin derechos. Era la clase criolla, aquella de los tiempos de la independencia, muchos de ellos descendientes de los españoles, ya en el siglo XIX, la que podía considerarse como una clase media y que tenía cierto acceso a las músicas académicas provenientes de Europa, aunque también claramente a las músicas populares. Lo que pasa es que las músicas populares en estos contextos no eran vistas como las más adecuadas para este contexto un poquito más elevado. Lo había dicho antes, pero lo repito, que en este contexto ya un poco más hacia el siglo XX, aparece un formato que es tradicional en las músicas andinas colombianas, que es el formato trío de cuerdas, y que es antecedente o podría considerarse como antecedente de este que llamamos o que decidí llamar cuarteto de cuerdas andinas colombianas. Y se forjó hacia finales del siglo XIX el formato trío, pero de manera paralela un compositor colombiano muy importante, a quien algunos historiadores y musicólogos dicen que se le debe esa como elevación de las músicas andinas colombianas al
como para acercarse y entrar en contacto con el academicismo, que se llamaba Pedro Morales Pino y que está presente en el concierto que vamos a escuchar, formó hacia 1888 un cuarteto de cuerdas andinas colombianas con 2 bandolas, un tiple y un contrabajo, como el formato que vamos a escuchar en el concierto. Y la música presentada por estos 2 formatos instrumentales, fuera trío o fuera cuarteto, empezó ya en el siglo XX a encontrar más espacios para la difusión, espacios como salas de concierto o espacios en universidades, tertulias, etcétera, que estaban reservados para la música académica, y ya en un momento en el que otros compositores junto a Pedro Morales Pino y posteriores empezaron a poner en diálogo la tradición popular con la tradición académica de conservatorio que, repito, viene de Europa. Otro tipo u otra comparación: el formato de cuarteto de cuerdas europeo está conformado por instrumentos de la familia del violín, tiene o presenta 2 violines, una viola y un violonchelo. Estos son instrumentos de la familia, la musicología, la organología en la musicología los clasifica como instrumentos cordófonos, es decir, instrumentos de cuerda, y pertenecen a un subgrupo que son los instrumentos de cuerda frotada, los 3 instrumentos, el violín, la viola y el violonchelo. A esta familia también pertenece otro instrumento que normalmente asociamos a la familia de los violines, que es el contrabajo, que en tamaño es el más grande de todos, pero pues por ser el más grande es también el que tiene el registro más grave. El violín de los 4 es el más pequeño, es el que tiene el registro más agudo. Y el cuarteto de cuerda europeo tiene una particularidad, y es que como ensamble guarda cierta similitud a la distribución de las voces humanas según sus registros, que son básicamente 4 en los seres humanos: sopranos, contraltos, tenores y bajos, siendo las voces femeninas, soprano y contralto, las agudas, y las voces masculinas, tenores y bajos, las graves, o las de registro medio y grave. En ese sentido, el cuarteto de cuerda europeo, en su distribución, 2 violines, viola y violonchelo, guarda cierta similitud con la distribución de las voces humanas. Es por esta razón que el contrabajo no encuentra espacio en el cuarteto de cuerda, porque excede y por mucho el registro que tiene la voz humana. La familia de instrumentos del violín se desarrolló a partir del siglo XVI en Italia, aunque los instrumentos de cuerda frotada tienen un origen anterior, pero generalmente cuando pensamos en el violín y la familia del violín pensamos en Italia, en el norte de Italia, en las regiones de Cremona y Brescia. Allí, en el norte de Italia, empezaron a hacer experimentaciones y modificaciones en la construcción de los instrumentos de cuerda frotada, en su tamaño, en el uso de distintas maderas, tanto para el instrumento como para el arco, el uso de tripas de cabra para las cuerdas, el uso de crin de caballo para el arco, que es lo que frota la cuerda y hace que suene. De estas experimentaciones aparecieron entonces los 4 principales instrumentos de la familia, que ya lo dijimos, son violín, viola, violonchelo y contrabajo, y que empezaron a diseminarse por Europa y que eran llamados de distinta forma en las distintas partes de Europa a las que llegaban. Esta familia de instrumentos se desarrolló entonces en un contexto popular de acompañamiento de fiestas y danzas, aunque actualmente pensamos en estos instrumentos, violín, viola y violonchelo, más o lo relacionamos más con las músicas académicas, el contrabajo también, pero el contrabajo también juega un papel muy protagonista en el jazz. A pesar de esto, pues de esta relación que hacemos entre la familia del violín y las músicas académicas, estos instrumentos surgieron en contextos populares. Fue más adelante, en el barroco, en un periodo que va más o menos desde el año 1600 hasta el año 1750, que estos instrumentos de cuerda frotada ganaron un lugar en la música académica, especialmente por algunos aportes que hizo un compositor italiano que se llamaba Arcangelo Corelli, que con la música que escribió ayudó
al desarrollo de la técnica del violín y además pues aportó como engrosando, vigorizando el repertorio y complejizándolo. Después de Corelli, pues muchos otros compositores escribieron para el violín y su familia, pero resaltan en el barroco Antonio Vivaldi y Johann Sebastian Bach. Cuando entonces la familia del violín logra situarse como en este contexto académico, aparecen los primeros cuartetos de cuerda, posiblemente hacia mediados del siglo XVIII, en 1750, en esa frontera cuando ya empezamos a hablar del periodo clásico o clasicismo. Y en estos primeros cuartetos de cuerda era común el uso de materiales musicales populares, de extracción popular, aunque su difusión se hacía común en las clases dominantes a partir de esa estilización que se hacía de la música. Y la composición de esos cuartetos de cuerda clásicos europeos se estandarizó a partir de la obra de Joseph Haydn, quien empezó a escribir obras grandes, compuestas por movimientos, es decir, por pequeñas partes, 2, 3 o 4, que es el número de movimientos como estandarizado para los cuartetos de cuerdas, y se ha mantenido así desde el clasicismo hasta nuestros días. Y el cuarteto de cuerdas europeo finalmente hace un énfasis en la interacción de los instrumentos, de los 4 instrumentos, generando como una suerte de conversación a 4 voces, donde cada uno de los instrumentos es independiente, pero conversa como parte de un mismo discurso musical que está articulado. No obstante, en gran parte de los cuartetos de cuerda, el violín 1 o el primer violín es el que lleva comúnmente las melodías principales o de manera más recurrente. En comparación con el tipo de cuarteto que vamos a escuchar en el concierto, el cuarteto de cuerdas andinas, este está conformado por instrumentos de cuerda pulsada. El cuarteto de cuerda europeo de cuerda frotada, el cuarteto de cuerdas andinas colombianas, son instrumentos que pertenecen también a la familia de los cordófonos, pero son instrumentos de cuerda pulsada. La bandola, por ejemplo, se toca con un plectro. El tiple se puede tocar con el plectro, no se suele hacer, pero se puede tocar así, y también con las yemas de los dedos. Y la guitarra acústica se toca con los dedos. La disposición de voces en este tipo de cuarteto de cuerdas colombianas también guarda relación con la del cuarteto de cuerda europeo y por ende también con la disposición de las voces humanas. Las 2 bandolas, que son los instrumentos más pequeños, son los que tienen un registro más agudo, luego le sigue el tiple, que tendría un registro intermedio, y luego la guitarra, que tendría un registro grave. A diferencia del cuarteto de cuerda europeo, el colombiano se caracteriza porque el tiple y la guitarra son instrumentos armónico-melódicos. Los instrumentos del cuarteto de cuerda europeo solamente hacen melodías. En su conjunto se pueden percibir armonías, es decir, acordes. Entonces estos instrumentos pueden sugerir armonías o acordes tocando notas sucesivas a manera de arpegios. El tiple y la guitarra sí pueden hacer armonías a través del rasgueo de los acordes. Tienen cuerdas que pueden tocarse de manera simultánea y que normalmente se tocan de manera simultánea, sugiriendo acordes. Esto quiere decir que el cuarteto de cuerdas colombiano puede tener quizás un sonido un poco más gordo por el papel que juegan el tiple y la guitarra como instrumentos armónicos. Son instrumentos armónicos, pero también son instrumentos melódicos, también hacen melodías. Y bueno, acerca de la historia de los instrumentos de este tipo de cuarteto, el cuarteto colombiano, habría que hacer unas menciones. Encontré un libro que se llama Historia
contada y cantada de la música andina colombiana, que fue escrito por un periodista llamado Juan Carlos Mazo. Es un libro que tiene una investigación seria y que recoge una serie de investigaciones también muy serias, pero es un libro que está escrito de una forma muy sencilla y coloquial, pues es muy periodístico. Entonces, pues quiero leer unas noticas que encontré acerca del origen de los instrumentos que hacen parte del cuarteto de cuerdas colombiano. Sobre la bandola, dice Juan Carlos Mazo, su origen es bastante certero, no como el caso del tiple, pero ahorita hablaremos del tiple. Los antecesores están en Europa y Asia, y se encuentran instrumentos similares a la bandola desde hace ya muchos siglos, desde el siglo X inclusive. Proviene de instrumentos como la bandura del siglo X, la bandura panskaja y de la bandurka del siglo XV y el laúd. Todos estos instrumentos que tienen un origen o de Medio Oriente o Asia. Estos instrumentos derivaron en otro que se llama la mandora. Y la mandora, su uso se hizo común en Europa y ya en el siglo XVII se presentó o predominaba la mandora de 5 órdenes, es decir, de 5 grupos de cuerdas y con cuerdas metálicas. Voy a leer textualmente. Un siglo más tarde comenzó a posicionarse en cada país y, por ejemplo, en Italia se llamó mandolina, de la cual hay milanesa y napolitana. En Portugal se llamó bandolim y en España bandurria, bandola o laúd español. Por su morfología y por su afinación puede decirse que la antecesora directa de la bandola andina colombiana fue la bandurria. Inicialmente en Colombia, hacia mitades del siglo XIX, este era un instrumento que tenía 4 órdenes de cuerdas triples, es decir, cada orden corresponde a una nota y por cada uno de esos órdenes se disponen 2 o 3 cuerdas. Esa bandola a mitades del siglo XIX tenía 4 órdenes y cada orden tenía 4 cuerdas. Estas confecciones que se hacían o estas experimentaciones que se hacían con los instrumentos no duraban mucho tiempo y eso respondía a que el uso de tantas cuerdas metálicas sobre madera hacía que se partieran los instrumentos. La bandola tenía clavijeros de madera. Los clavijeros son donde se amarran las cuerdas y las clavijas son las que las tensan para afinarlas. Los clavijeros eran de madera y no resistían la presión que sobre ellas ejercían tantas cuerdas metálicas. En 1920 llegaron a Colombia los clavijeros metálicos, lo que mejoró notablemente la afinación y la resistencia del instrumento. Para ese entonces ya era común el uso de bandolas de 16 cuerdas. Sobre el tiple, que es el otro instrumento de este ensamble que vamos a escuchar, la historia, pues, se ha llegado a ciertas conclusiones. Lo que pasa es que hasta el momento parece ser que nadie se ha atrevido a decirlo como con la mayor seguridad que es un instrumento colombiano, pero en las investigaciones que recoge el autor del libro, Juan Carlos Mazo, sugiere que sí, o sea, que hay que confiar en las investigaciones, son pocas, pero hay que confiar en las investigaciones que hay acerca de los orígenes del tiple y sí es un instrumento colombiano. No obstante, hay muchas teorías acerca de su origen. Una, que era una degeneración de la guitarra española. 2, que fue una creación criolla del siglo XVII, imagino que por criolla supone colombiana. 3, que desciende de un instrumento de las Islas Canarias que se llama timple. 4, que es una derivación de un instrumento italiano llamado chitarra batente. O 5,
que realmente nació en Colombia en el siglo XIX, aunque desconozco cuál sería la diferencia entre el hecho de nacer en Colombia o ser un instrumento criollo. Entonces, el autor del libro cita a un investigador llamado David Puerta Zuluaga, quien viajó hasta España para corroborar todas estas versiones que existían acerca del supuesto origen del tiple. Afortunadamente en España, o bueno, a diferencia de Colombia, en España, por razones en las cuales no vamos a entrar, detalles en los que no vamos a entrar, la documentación histórica es muchísimo más fuerte, y en su investigación o en sus viajes por España, David Puerta Zuluaga consultó archivos y consultó pinturas, pues, o sea, referencias iconográficas acerca de los instrumentos, para llegar a algunas conclusiones que ya las voy a leer. Entonces dice: el origen del tiple colombiano se encuentra en la guitarra de los años de la conquista, proyectada en el tiempo hasta el siglo XIX. O sea que durante todo el periodo colonial esas guitarras permanecieron en el corazón del pueblo, sin modificaciones ni eclipses. Quedó demostrado que el tiple como tal no existía en 1680 en Tópaga, en España, ni figura en las pinturas barrocas santafereñas, no desciende del timple canario, como suponen algunos investigadores, y no tiene parentesco ancestral con la guitarra batente, como sugieren otros, de donde se deduce que el tiple es una creación criolla del siglo XIX. Finalmente, de la guitarra, pues bueno, la guitarra es un instrumento que tiene también un origen muy lejano en el tiempo. Normalmente es un instrumento que asociamos con España, pero esto lo hacemos porque fue en España que se estandarizó y difundió y se internacionalizó un tipo de instrumento que es bastante similar al que se usa hoy en día. La guitarra, sin embargo, tiene varios antepasados, como la cítara o el ud arábigo, un instrumento que fue llevado a España por los moros en el siglo VIII. También parece ser que tiene alguna relación con la vihuela y luego con el laúd. Todos estos instrumentos en algún momento estuvieron presentes en Europa, ya lo dijimos, desde el siglo VIII en adelante. Entre los siglos XI y XII comenzó un proceso de transformación del instrumento, y ya en la Edad Media en España aparece bastante literatura acerca de una guitarra de 5 cuerdas. Actualmente la guitarra tiene 6 cuerdas. Esa sexta cuerda se le incluyó a la guitarra en el siglo XVIII y empezó a escribirse música para guitarra solista, especialmente en España, con compositores que son muy representativos, especialmente para la gente pues, que conoce el repertorio, que ha estudiado guitarra clásica, como Fernando Carulli, Dionisio Aguado, Fernando Sori y Francisco Tárrega. En los tiempos de la colonia, la guitarra era usada en Colombia en contextos populares y no se requería de mucha instrucción para interpretarlo. Entonces fue un instrumento que fue acogido muy fácilmente en Colombia, y principalmente para el acompañamiento de las músicas que llegaban de la propia España. Era entonces un instrumento de carácter popular. Los 3 instrumentos, bandola, tiple y guitarra, son instrumentos de carácter popular, y pues estos son los instrumentos que vamos a escuchar en el concierto.
Acerca del repertorio que vamos a escuchar, hay unas notas al programa que escribió un músico, un bandolista y un investigador de las músicas tradicionales de Colombia que se llama Manuel Bernal, y dice que la música que vamos a escuchar o la interpretación que vamos a escuchar, la apuesta y la puesta en escena que vamos a escuchar del cuarteto colombiano se caracteriza por abordar la música que presenta a partir de un diálogo entre lo campesino y lo urbano. Un diálogo que no obstante está marcado por una tendencia académica o una tendencia academicista en los arreglos musicales, porque los cuatro integrantes del cuarteto son músicos que en algún momento han estado vinculados con la academia y quien les hace los arreglos también es una persona digamos, muy versada en esta intención de estilizar y refinar las músicas populares. Entonces, la apuesta del cuarteto colombiano es un diálogo entre eso, entre lo campesino y lo urbano, entre lo popular y lo académico, entre la tradición popular y la tradición clásica, por decirlo, aunque el término no es el más correcto. Entonces, dice Manuel Bernal que la apuesta del cuarteto colombiano es de música de frontera, una música que trata de la relectura de un repertorio, de un visitar el pasado, pero para darle pleno sentido en el presente. En ese sentido, la música que vamos a escuchar no es una versión histórica de la música cuando fue escrita en su tiempo, a inicios o a mediados del siglo XX, salvo los casos de las obras que van a presentar de compositores más actuales. A diferencia del repertorio usual de los cuartetos de cuerda europeo, en los que, como lo dije anteriormente, es casi una regla escribir en 3 o 4 movimientos, el cuarteto colombiano en su concierto presentará especialmente obras sencillas, obras sueltas. Eso no quiere decir que no haya en el repertorio colombiano o en el repertorio de la música andina colombiana obras grandes pensadas en movimientos, sí las hay, sí existen. Pero la tradición popular en Colombia no emula en ese sentido a la clásica europea, por eso es que vamos a escuchar obras sueltas. Los compositores colombianos que se han aventurado a escribir obras en movimiento son compositores, pues yo me atrevería a decir que especialmente formados en conservatorios, formados en universidades, formados en escuelas de tradición más clásica, más europea. Si mal no recuerdo, en el programa solamente hay un grupo de obras que deben estar relacionadas, el resto son obras sueltas. Y finalmente, de los aires o de los ritmos o de los golpes presentes en la música que vamos a escuchar y en general en las músicas andinas colombianas. Finalmente, vamos a hablar un poco pues muy por encima de los aires o de los ritmos presentes en el concierto que va a presentar el cuarteto colombiano. No vamos a entrar en muchos detalles, pero bueno, hay que decir que la música nacional colombiana de los Andes encuentra sus raíces en las danzas traídas de Europa, al igual que en sus instrumentos, ya sabemos, salvo el tiple. Estas danzas que fueron traídas de Europa, las más conocidas en nuestro territorio en su tiempo, eran la polca y la mazurca, y otra danza conocida como ciotis o xotis o chotis, le dicen de muchas formas y actualmente todavía usan el término en algunas poblaciones en Colombia. Eran danzas que en su momento, cuando llegaron a Colombia, estaban estilizadas, obviamente, y eran las favoritas de las clases dominantes, digámoslo también, o sea, posteriormente de la clase criolla, pero pasaron a las clases populares sin perder su carácter
elegante. Es por eso que los aires de las músicas andinas colombianas algo de elegancia y de refinamiento tienen, a pesar de ser músicas populares. Y al entrar en contacto, o sea, cuando estas danzas, polka, mazurka, ciotis y los valses también entraron en contacto con las prácticas populares en Colombia, empezaron a variar. Y estas variaciones se hacían primordialmente en los rítmicos, en los ritmos y en los acentos. A veces, o en la mayoría de los casos, se mantenían las métricas, es decir, la forma de organizar los acentos dentro de un compás, o los pulsos dentro de un compás. Pero se empezaron a hacer ciertas experimentaciones y tenían que ver más con los acentos y con las velocidades al tocar. De esas experimentaciones que se hicieron, entonces aparecieron en Colombia unos aires como el torbellino, la guabina, el bunde, el sanjuanero, la danza, que por danza el término asociado, o el término danza nos lleva más a Europa, pero también hay danzas entre las músicas andinas colombianas, también la rajaleña, y bueno, los dos ritmos que son como los reyes de la música andina colombiana, que son el bambuco y el pasillo. Y voy a leer 2 o 3 cositas más para terminar. Acerca del bambuco, parece que la primera persona que se aventuró en Colombia con una teoría sobre el origen del bambuco fue el novelista Jorge Isaacs, quien de hecho en La María lo menciona, y voy a leer una cita de La María. Siendo el bambuco una música que en nada se asemeja a la de los aborígenes americanos ni a los aires españoles, no hay ligereza en asegurar que fue traída de África por los primeros esclavos que los conquistadores importaron al Cauca, tanto más que el nombre que hoy tiene parece no ser otra cosa, me salgo de la cita, que de un nombre como de origen africano, que es el bambuk. Claro, si tomamos la referencia de Jorge Isaacs, diríamos, no hizo una afirmación así de forma ligera, tuvo que haber tenido algún tipo de información a la mano o haber hecho algún tipo de estudio para hacer esta afirmación. Eso supondríamos. Lo que pasa es que en los tiempos de Jorge Isaacs en Colombia, pues no se había desarrollado con fuerza el estudio histórico de la música, lo que hoy llamamos musicología histórica. Entonces, podría ser que la afirmación de Isaacs sí sea un poco ligera. Dice acá entonces el autor del libro, Juan Carlos Mazo, que para desmentir la que Isaacs llama una afirmación que no da lugar a ligerezas, se hace una pregunta: ¿por qué, si los esclavos traídos del África llegaron por Cartagena, que era el principal puerto colombiano, no hay en Cartagena o alrededores rastros de bambucos en aquella época, mucho menos en Cuba? Hay muchas teorías sobre los orígenes del bambuco. Las más importantes hacen referencia a España como centro de este nacimiento de esta música o de este ritmo. Entonces voy a leer unas partecitas de lo que dicen. Cita a un investigador llamado Daniel Zamudio, quien es además citado por otro que se llama Hernán Restrepo Duque, y dice: la contradanza que vino de España se aclimató en América y tomó incremento en Cuba. Posiblemente en España se fue olvidando, pues en ese lugar más tarde fue considerada procedente de Cuba. La contradanza se escribía y se ejecutaba en compás de 6 octavos, como actualmente se toca el bambuco y se escribe el bambuco.
En España fue transformada la contradanza desde el punto de vista rítmico, cuyo aire, rítmicamente hablando, viene a ser un zortzico, un movimiento más vivo y acentuado. El zortzico se escribe en compás de 5 octavos, no como el bambuco, que se escribe a 6. Esta teoría es luego descartada por un personaje llamado Harry Davidson, investigador de las músicas colombianas, quien dice que la danza del zortzico difería de la del bambuco, pues en ella el baile está a cargo del hombre y durante él da vueltas la cuerda de danzantes, algo que no ocurre en el bambuco. En cambio, antes de eso, este investigador, Harry Davidson, habla del ritmo de la tirana, un género proveniente de Andalucía, en donde cuya danza las mujeres hacían graciosos juegos con su delantal y los hombres con el sombrero o pañuelo, lo que es una referencia más cercana al baile colombiano del bambuco. Y esta danza, la tirana, se escribía en 3 octavos o en 6 octavos, el mismo compás que tiene el bambuco colombiano. Por esto, entonces, se arriesgan a concluir que el bambuco tiene sus orígenes en una danza andaluza. La historia del pasillo, que es el otro ritmo, como el otro rey de los ritmos o de los aires de la música andina colombiana, sí está un poco más documentada. Y para hablar de la historia del pasillo hay que remitirse al vals, otra danza que también viene de Europa y que tuvo su origen hacia finales del siglo XVIII. Y bueno, de los valses, pues sabemos o tenemos referencia de importantes compositores europeos, Mozart, Schubert, Beethoven, o el principal referente de los valses, que era Johann Strauss. Cuando el vals llega a América en el siglo XVIII se impuso como el gran baile de salón. Y ahora leo exactamente, dice: sin embargo también tomó otros caminos non sanctos y fue adoptado por los músicos populares. El vals o los valses se difundieron por gran parte de América, especialmente en la América Latina o en la Latinoamérica, y tienen ciertas diferencias. Se hacían y se hacen valses en México, y el ritmo en 3/4 fue base de las rancheras y de los corridos. También se hacen en Venezuela, en Perú, en Ecuador y en Colombia, y en estos 4 continuó llamándose vals, pero también tuvo sus ramificaciones y sus variaciones. Dice: la aceleración del ritmo para permitir la danza se llamó en Colombia a mediados del siglo XIX capuchinada o resbalón. Fue bastante popular y con el tiempo comenzó a llamársele pasillo. Y finalizo: cuando aparecieron los poetas que entregaban sus versos a los músicos, el pasillo comenzó a tener letra, porque antes era instrumental. Adoptó un dejo más tristón y vivió la época del romanticismo en los albores del siglo pasado para cantarle a la mujer perdida, a la mujer ingrata, a la mujer inalcanzable, a los amores idílicos o imposibles. Eso es todo, y con esta charla la idea es que tengan unas ciertas referencias o herramientas para disfrutar más o apreciar mejor el concierto del Cuarteto Colombiano. Muchas gracias.